Bienvenidos a Plural, estamos nuevamente al aire este martes con nuestro programa de información política, de análisis de las coyunturas internacionales, provinciales, americanas, regionales, para entender un poquito qué es lo que está pasando en el mundo y ver cómo eso termina afectando, implicando, impactando acá en las políticas que se llevan adelante en la región y también en la provincia de Misiones. Hoy, como siempre, vamos a tener un programa bastante movido, digamos, en cuanto a información. Hay mucha información, generalmente nos quedamos sin tiempo. Vamos a hacer un repaso sobre la postura que tiene el presidente mexicano, sobre las políticas del Fondo Monetario Internacional, las diferencias que existen en función a gobernar con la mira en el crecimiento o en el desarrollo y las posiciones que pueden surgir en estas disputas de poder. Por supuesto, el columnista Hugo Escalada va a hacer referencia también, aparte del repaso de estos temas internacionales, a una referencia a la situación argentina. Hugo, bienvenido a la mesa. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Con muchos temas de vuelta. Muchos temas interesantes, lo que tratamos de hacer, y siempre lo vuelvo a decir, la consigna es tratar de ver qué está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo en el planeta y ver cómo repercute en nuestro país y en nuestra provincia. Lo que pasa acá, decimos también siempre, no está descolgado del no resto está del absolutamente descolgado de lo que pasa en el resto del mundo, y el conflicto está instalado en el mundo en distintas áreas. Nosotros venimos viendo lo que está pasando, el conflicto internacional, estamos viendo en el plano económico, estamos viendo en esa supuesta guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que está pasando con el petróleo nuevamente con Irán, estamos viendo también en el plano político y fundamentalmente el conflicto, yo diría, como parte inherente al ser humano, ¿no? Somos muchos, cada uno tiene su propio pensamiento, así que el conflicto forma parte de la vida ciudadana de cada uno de nosotros, y cuando el conflicto está asociado al poder, se vuelve más complejo de analizar. Hay interesantísimos debates y hay interesantísimos hechos diarios que hablan acerca de los conflictos y el poder. Así que lo que hemos elegido hoy para esta primera columna, para este primer bloque del programa, es ver determinados conflictos y cómo se están dando en algunos lugares del mundo, cómo han repercutido en la República Argentina, cómo la Argentina ha tomado parte de esos conflictos, como para de alguna manera ver que no son propios, no son autónomos en la República Argentina, sino que tienen raíces internacionales. Lo que pasa acá también pasa en otros países, sobre todo de América Latina. Exactamente. Así que bueno, el primer conflicto que elegimos como para ilustrar esto tiene que ver con lo que sucede con las economías como la nuestra, economías subdesarrolladas, y la interrelación que hemos ido teniendo a lo largo de la historia con el Fondo Monetario Internacional. Toda relación con el Fondo Monetario Internacional es una relación de necesidad que lleva a que muchos países terminen solicitándole ayuda al Fondo Monetario Internacional, pero también fuera de esa relación de necesidad viene una relación de dependencia. Al día de hoy, yo te diría que hay dos grandes bibliotecas entre quienes ven que el Fondo Monetario Internacional todavía es la salida a las problemáticas económicas de un país, y quienes ya tienen claramente determinado que es una suerte de anclaje. Exacto, que ir al Fondo Monetario Internacional es lo último que tenés que hacer, porque no se trata solamente de pedir fondos, sino que se trata de que toman el control de la economía y de las medidas que podés seguir llevando adelante. Así que, primer conflicto entonces que nos interesa realzar, porque justamente hemos hecho un acuerdo con el Fondo Internacional, un acuerdo que va a seguir vigente independientemente de quién gane las elecciones este año, un acuerdo cuyo cumplimiento va a ser muy costoso para la República Argentina, porque los vencimientos a partir del 2020 son muy grandes y es plata que podría ir derivada a cuestiones internas. Así que, ¿qué te parece si escuchamos a López Obrador hablando con una claridad conceptual, con una tranquilidad y mostrando claramente cuál es su visión, él como presidente mexicano, acerca de qué le ha costado a México las políticas del Fondo Monetario Internacional? Vemos un poquitito, que son 3 minutos, un videito. Cuando volvemos, lo desmenuzamos un poquito más. Lo anclamos. No les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó
muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo y que había que diluir al Estado y apostar al mercado y que la globalidad era la panacea y que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió, al contrario. ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Sus recetas, el que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Todo lo que propusieron no ocurrió, lo dice clarito. Muy claro lo que dice el presidente de México y muy claro cuando habla del Fondo Monetario, no solamente como integrante, porque México, al igual que Argentina, integran el Fondo Monetario Internacional, sino el Fondo Monetario Internacional aplicando las políticas neoliberales, claro, que son las que han dañado a todos los países. El fondo está cuestionado en el mundo entero, porque las políticas neoliberales que el fondo aplica para que los países que acuden a él salgan de la crisis, lo terminan hundiendo aún más. Y fíjate vos que López Obrador hace alusión, esta es una entrevista muy larga y muy interesante, para la gente que la quiera compartir, la van a encontrar en la web. López Obrador hace alusión a dos palabras que para mí son muy interesantes. Una tiene que ver con las reformas, y otro tiene que ver con el crecimiento. Dice López Obrador en un momento, el fondo nos pidió que hagamos reformas estructurales. Las famosas reformas estructurales que pide el fondo son las que ahora está pidiendo en la Argentina. Laborales. Que salga la reforma laboral, que el tema de las jubilaciones se achique, el achicamiento del Estado. Bueno, claro. A México le costó muchísimo porque todas esas reformas laborales que generó el Fondo Monetario y que aplicó Salinas, el presidente anterior en México, llevaron a México a una de sus peores crisis. Perdieron la autonomía energética que tenían, ¿sí? Perdieron sus grandes empresas que eran competitivas. Y fíjate vos la otra palabrita, ¿no? Aparte de reformas estructurales, crecimiento. El fondo siempre está poniendo por delante la palabra crecimiento. ¿Cuáles son las recetas que tiene que hacer en este país Macri en los próximos años, si es que sigue gobernando, o Fernández, para que el país vuelva a crecer? Y lo que dice López Obrador, nosotros no vamos a caer en la trampa de la palabra crecimiento. Claro. Durante la época de crecimiento de México, crecimiento en cuanto a que México generaba más Producto Bruto Interno, que fue durante la presidencia anterior, México llegó a estar en cuarto lugar en el mundo, cuarto, después de Estados Unidos, Alemania y Japón, en cantidad de millonarios. México era el cuarto país en el mundo que tenía la mayor cantidad de millonarios y sin embargo el país estaba devastado. Estaba destruido. ¿Qué significa esto? Un país puede crecer porque el Producto Bruto crece, pero ese crecimiento va a 4, 5, 6, 10 familias.
y el resto pobreza absoluta. Claro, no impacta en el resto de la población. Y ahí viene la diferencia entre crecimiento y desarrollo. La gente lo utiliza como sinónimos, ¿no? Crecimiento es aumentar el Producto Bruto Interno, desarrollo es hacer que ese crecimiento llegue a todos. Entonces, vemos como claramente López Obrador pone en conflicto su manera de gobernar, su manera, dice, no vamos a irnos del fondo, pero nunca más van a tomar decisiones de índole económica en nuestro país, ¿sí? ¿Qué te parece si nos trasladamos, cruzamos el océano y nos vamos a España, donde está pasando algo similar? Parecido, sí. Después de la crisis de la subprime, que nosotros la tocamos aquí, cuando cae Lehman Brothers, cuando se genera ese descalabro económico en el mundo entero, en Europa, y más precisamente en España, hubieron miles de desahucios, o sea, gente que era desalojada de sus hogares porque no podía pagar la hipoteca, claro, de la casa que estaba construyendo o los créditos de los bancos. A raíz de eso, surge una agrupación que se oponía a esos desalojos, que pedía más ayuda social para combatir la crisis que estaba pasando España, y esa agrupación, que empezó como una agrupación de la calle pidiendo reformas, tornó en agrupación política y se terminó denominando Podemos, ¿sí? Ese Podemos participó en elecciones a partir del 2015 con mucho éxito, le fue muy bien. Después terminó uniéndose a otras fuerzas de izquierda. Tenemos que decir que Podemos es una fuerza de izquierda. Se unió, por ejemplo, con la Izquierda Unida, y entonces ahora se llama Unidos Podemos, ¿sí? Y se unió con otras agrupaciones más para conformar un esquema verdaderamente socialista. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que en España, los dos partidos mayoritarios, los dos grandes partidos de España, así como otrora eran en Argentina el peronismo y el radicalismo, son el Partido Popular, que es un partido de derecha, ¿sí? Y el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que es un partido de centro-izquierda. Pero ¿qué dice Podemos, que es una fuerza flamante? Dice, el Partido Socialista ya dejó de ser Partido Socialista. Ese gran Partido Socialista de Felipe González, ese es un partido que en los últimos años adoptó políticas neoliberales. Y cuando adoptás políticas neoliberales, te vas corriendo a la derecha, ¿sí? Algo parecido a lo que hace un ratito decía López Obrador. Bueno, fíjate lo que está pasando en España. Hace poco tiempo hubo elecciones, y en España, una vez que terminan las elecciones, se lleva al Congreso, ¿sí?, la votación para elegir un nuevo primer jefe, quién va a dirigir los destinos de la nación por los próximos años. Y para eso se necesita un esquema de unanimidad. El Partido Socialista está pidiéndole a Podemos que le dé una mano, que se unifiquen, que hagan una coalición de gobierno para juntar los votos necesarios. Claro. Necesitan juntar los votos necesarios para permanecer en la presidencia. Si esto no ocurre, que de hecho hasta ahora no está ocurriendo, en septiembre, ahora dentro de un mes, van a tener que llamar nuevamente a elecciones. Entonces, el socialismo que está gobernando España después de mucho tiempo, le dice a Podemos, unámonos, formemos una coalición, porque si no nos unimos va a volver a ganar la derecha. Y Podemos le dice, hay límites. Volvemos al conflicto. ¿Hasta dónde la unidad es buena y hasta dónde la diferenciación es buena? Lo que Podemos está diciendo de alguna manera es, nosotros le damos una mano a ustedes para que retengan el poder, pero nos queremos diferenciar, no queremos ser lo mismo que ustedes, porque cuando ustedes gobernaron no hicieron las cosas del todo bien. Podemos pide no solamente ministerios, sino que pide libertad para definir políticas en esos ministerios. No son solo cargos, sino, dice, en todo lo que en todo lo que es el tema social, en todo lo que es el tema ecológico, nosotros queremos tomar las medidas. ¿Y qué le dicen del Partido Socialista? No puede, porque entonces habrían dos gobiernos. Nosotros tomaríamos decisiones. Dos líneas, claro. Nosotros tomaríamos decisiones en algunos campos y ustedes en otros. Lo cierto es que hasta el momento no han logrado, ¿sí?, unificar una posición única y corren riesgo de que la derecha vuelva a retomar el poder. Gobernar, claro. Como ves, entonces aquí también hay un conflicto muy fuerte, en donde básicamente lo que se está tratando de hacer es retener el poder, que el Partido Socialista siga en el poder, pero también se está tratando de que esa unidad no haga perder las diferencias. Tenemos un resumen muy cortito de lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas horas, con esta especie, yo te diría, de tironeo entre dos fuerzas que son parecidas, pero
pero que se desconfían unas de otras, sobre todo Podemos del PSOE, porque dice, el PSOE cuando gobernó en los últimos tiempos adoptó políticas neoliberales y eso le hizo mucho daño a España. El día de su victoria, ya le acotaron el camino, había que probar con Iglesias. Hablaron a la semana, buenas impresiones, pero hicieron un paréntesis por las elecciones del 26M. A la vuelta, el PSOE compaginó su voluntad. El Partido Socialista quiere hacer un gobierno solitario. Con sus ofertas. Gobierno de cooperación. Cooperación que Iglesias solo entiende como coalición. No concibo que haya vetos. Sánchez primero les ofrece cargos de segundo nivel en ese gobierno, luego ministros independientes, luego ministros técnicos. Una idiotez, responde literalmente Iglesias, que lanza una consulta a sus bases para presionar a Sánchez a favor de la coalición. Sánchez estalla, rompe las negociaciones, pero poco después revela cuál es el principal escollo. Es la participación del señor Iglesias en el gobierno. Y sorpresa. No voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Su renuncia retoma la vía del acuerdo, pero en el debate de investidura, Sánchez prácticamente obvia a Podemos y pide la abstención del PP. Hay otras muchas opciones que se pueden abrir. Temo que usted no será presidente de España nunca. A pesar del tono, Iglesias se abstiene. Abstención. Para facilitar unas negociaciones que se ven salpicadas por filtraciones y reproches hasta esta misma mañana. Y lo que nos hemos encontrado por parte del Partido Socialista es no a todo. No han querido negociar. Y así hasta dar al traste con la investidura. Por favor, guarden silencio. Bueno, ahí tenés el ejemplo claro. Hablábamos del conflicto y estamos dando como muestra determinados conflictos en el mundo en este momento, ¿no? Normalmente para salir de un conflicto, ya sea un conflicto interpersonal o un conflicto político, se apela a la unidad. ¿Cómo salimos de un conflicto? Cada uno cede un poco y en función de eso logramos una unidad de criterios y en este caso una unidad de gobierno para salir del conflicto, ¿sí? Ahora, la diferenciación se ha tornado tan importante como el conflicto, porque muchas veces a vos te vas a pasar en términos personales, me puede pasar a mí y pasa en términos políticos. La unidad tiene que ser una unidad crítica. A ver, yo puedo darte una mano si la estás pasando mal, pero no compartas conmigo las cosas que hiciste mal vos. Claro. No me quiero hacer cargo de lo que hiciste mal. Te doy ese famoso, te doy una mano para sacarte del agua, pero no me arrastres con vos. Entonces, esto que parece algo, yo diría, de segundo grado, ha hecho que el mundo hoy, después de mucho tiempo, vuelva a una etapa de conflictos que siempre fueron permanentes, pero que se han profundizado. En este caso, fíjate vos, en España, el centro izquierda que tiene posibilidades de volver al poder después de Mariano Rajoy, está a punto de ir a elecciones nuevamente e incluso de perder el poder. Porque estos otros grupos no quieren hacerse cargo del giro que hizo el Partido Socialista Obrero Español hacia la derecha cuando adoptó políticas neoliberales. Algo parecido a lo que decía López Obrador. Y acá por casa, ¿cómo andamos? Esto me suena... Los ejemplos locales, claro. Exacto. Vamos a darle una vuelta, venimos rápidamente porque el tiempo se nos va yendo. Acá en la República Argentina ha sucedido en innumerables situaciones, pero la más fresquita que tenemos, porque todavía está vigente, ha sido la unidad de un partido nuevo como era el PRO, que llevaba como candidato a Macri, con un partido tradicional y centenario como era la Unión Cívica Radical, que estaban en las antípodas. Y no solamente estaban en las antípodas, sino que la posibilidad de que se fuesen a unir sonaba hace algunos años como disparatada. Claro, sí, sí, sí. Tan disparatada sonaba que te invito a que escuchemos brevemente lo que decía hace varios años atrás, obviamente mucho antes de su muerte, Raúl Alfonsín, acerca de la posibilidad de que la Unión Cívica Radical llegase a un acuerdo con Macri o con su fuerza política. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Bueno, Alfonsín está haciendo alusión justamente a esto que estamos hablando. El conflicto por un lado, la posibilidad de unirse para salir del conflicto, pero el mantener las identidades por el otro lado. Y acá entramos en otra etapa. Venimos hablando del conflicto, pero ahora tenemos que hablar también de la identidad. La identidad que hace que López Obrador en México diga,
yo no me voy a ir del fondo, pero no van a decidir más. La identidad de Podemos que dice, y bueno, si el Partido Socialista pierde las elecciones, que las pierda, pero no va a ser culpa nuestra, porque nosotros hay cosas en las cuales nos coincidimos. La identidad de la que habla Alfonsín. Si la Unión Cívica Radical, que había adherido a la social, al socialismo y que era parte de la Internacional Socialista, está en un momento en el cual la gente quiere votar gobernantes de derecha, dice Alfonsín, eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que mover a la derecha para tomar esos votantes. Nos tendremos que acostumbrar a perder elecciones hasta que el péndulo vuelva nuevamente hacia nuestros pensamientos. Entonces, no correrse, claro. Exacto. Entonces ahí vos ves una puja donde hay conflictos que se pueden resolver, pero hay identidades que no se quieren perder. Porque una vez que perdés la identidad, perdés lo que representás en política. ¿Qué sería el peronismo sin la defensa de la clase obrera? ¿Qué sería el radicalismo, ¿sí?, sin lo que fue durante muchísimo tiempo y sobre todo durante el gobierno de Alfonsín, ¿sí?, las representaciones de, fundamentalmente, de la gente desposeída, de las clases medias, pero no de las clases medias gorilas, sino de las clases medias que querían mejorar, pero también veían de muy buenos ojos que el resto de la gente, y sobre todo la clase baja, de un salto. Bueno, pareciera ser que eso fue dejado de lado, y así como en España no pudieron unirse, aquí en Argentina sí se puede unir la Unión Cívica Radical con el PRO, pero no de manera amistosa. Vamos a ver, tenemos un par de plaquitas para compartir, lo que ha pasado ahora, hace un par de meses nada más, donde la Unión Cívica Radical tenía una convención para decidir si seguía o no con Macri, y si bien se terminó decidiendo con los dientes cerrados y mirando hacia otro lado. Ahí tenés una noticia del diario La Nación, para que no digas que tenemos prensa de izquierda. Con fuertes críticas al gobierno, la UCR decidió seguir en Cambiemos. O sea, de manera crítica, con fuertes críticas al gobierno de su gestión, la UCR. Y creo que tenemos una más, no sé si tenemos una más que andaba dando vuelta por ahí del presidente de la convención, pero bueno, si no está, no importa. Lo interesante era mostrar claramente cómo muchas veces, ahí está la placa, ese es el presidente de la Convención Radical, después de que el radicalismo llegó y aceptó seguir con el PRO, este señor Jorge Sapia sigue teniendo críticas muy fuertes hacia los gobernadores radicales y hacia la presencia del radicalismo en el PRO. Para ir cerrando un poco la idea, dejar en claro que tensión siempre hay. Y voy a poner un ejemplo local rápido. Hoy aquí en la provincia de Misiones está en tensión el tema de la boleta larga y la boleta corta, ¿sí? ¿Cuál es la tensión subyacente en esto? La defensa de la boleta corta es la defensa del federalismo, claro. La defensa del interés de los misioneros. La defensa de la boleta larga es los intereses de la nación que están en pugna. Ahí vos tenés un conflicto que deberá ser resuelto por el votante. Ya no es un conflicto, ya no es un conflicto que van a resolver desde la cúpula, sino que el votante cuando entra al cuarto oscuro, de acuerdo con su voto, va a resolver de aquí para adelante si Misiones puede seguir en las próximas elecciones nacionales yendo con una boleta corta, desligada de la problemática nacional, o si la ola de la cuestión nacional termina siendo prioritaria para la gente. Son temas que en el mundo entero, como mostramos en México, como mostramos en España, como hablamos de la nación y como estamos hablando de Misiones. Son temas que están en la agenda, claro. Son temas subyacentes y todos los días se está poniendo en tensión. Nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana que decimos, vamos a darle una mano a fulano, pero vamos a dejar bien en claro que nosotros no tenemos nada que ver, o que nosotros no fuimos parte o que no fuimos corresponsables de esto que pasó. Conservar la identidad, que es importante en política, pero también ver de qué manera se resuelven los conflictos, que es para eso, para lo que la gente termina votando a los dirigentes. Hugo, nos quedamos sin tiempo, volvemos a encontrarnos el próximo martes con otros temas internacionales y de política local. Nosotros volvemos después de la pausa. Bueno, interesante los temas. Estamos en el segundo bloque de Plural. Bienvenido a la mesa, César. ¿Cómo le va? Muy bien, con mucha información como siempre. La alegría es mía de estar acá. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, sí. Siempre es una linda posibilidad la comunicación, por sobre todas las cosas, con toda la gente, ¿no? La que nos ve, la que nos sigue.
martes a martes, así que, bueno, es importante la sobre todo hacer comunicación. este repaso que hacemos con las Exacto, informaciones sí. bastante en estos días, ¿no? ¿Cuánto pasa en el mundo en estos tiempos, no? La verdad. Bueno, muchísimo. recién escuchábamos justamente a Hugo Escalada hacer todo este reconto de lo que sucede tanto en Europa, con su impacto en países como México, en la Argentina, con la presencia del fondo, con las políticas que van, las discusiones que van llevando los equipos políticos, y bueno, no estamos lejos de esa situación nosotros. ¿Cuándo dejaremos de ser país emergente, ¿no? ¿Cómo no me gusta cuando nos llaman a Argentina un país emergente? Claro, por supuesto, hay que reconocer que las grandes economías mundiales, las grandes potencias, son las que indudablemente manejan todo el mundo, ¿no? El quehacer cotidiano de la población, pero algún día ojalá que algún día vamos a salir de él. Bueno, nosotros tenemos para este segundo y tercer bloque la provincia, ¿no? Lo que está sucediendo acá en la provincia. Estos días estuvimos hablando ayer con el ministro de Trabajo de Misiones, que nos dio bastantes puntos sobre la situación laboral que está pasando en la provincia, y que en el nivel de desocupación, quiero rescatar dos cosas de las muchas que vamos a ir viendo o escuchando al ministro. El nivel de desocupación, Misiones no está escapando a las medias nacionales, pero puso el punto, el énfasis en la pérdida de fuentes de trabajo en la obra pública. Más de 7.000 puestos de trabajo se perdieron en los últimos 3 años y medio, y no se logró recuperar esa caída. Esa masa laboral, sí. Esto contrasta indudablemente, Raúl, con respecto a lo que anuncian los spots de campaña del gobierno nacional que hicieron, bueno, la obra pública de todos los tiempos hizo esta administración del presidente Macri. Bueno, indudablemente esta caída del empleo en la obra pública y también en la construcción en general, echa por tierra toda esa teoría, ¿no es cierto?, en el sentido de que se hizo mucha obra pública, ¿no? Bueno, dice justamente, lo vamos a escuchar en uno de los videos, no sé si este es el orden, dice justamente Juan Carlos Agulla que estamos muy contentos los misioneros porque se hagan rutas, pero eso no reemplaza la mano de obra que estaba afectada a la construcción de vivienda, por ejemplo. O sea, compara una obra pública con la otra obra pública y el asfalto no genera riquezas ni fuentes de trabajo como sí pueden generar las otras áreas. Porque las obras viales están muy mecanizadas. Hoy en día una máquina únicamente manejada por un solo operario, bueno, hace mucho, antes se ocupaba mucho más mano de obra, por sobre todas las cosas por las cantidad de empresas, el trabajo tercerizado que hacían las pequeñas empresas en todas las provincias, ¿no? Bueno, era esa mecánica de trabajo prácticamente ha desaparecido. Las empresas vienen prácticamente con toda su maquinaria, con todo su personal. Y su gente, a veces, cuando vienen de otras provincias. De otras provincias, sí. Aquí hemos tenido experiencia. Eso es lo que plantea el ministro. Bueno, hacemos un recorrido sobre uno de los ejes centrales de esta nota, que son la relación entre la nación y la provincia, y la defensa o las presentaciones que hace Misiones ante el Consejo Federal de Turismo en defensa justamente de las particularidades que tiene una provincia como Misiones. Vemos el video. Hay un momento en que las provincias hacen escuchar su voz con respecto a la situación locales y esto muestra claramente cuál es la situación en las regiones de nuestro país. Y cada una de las provincias en todo este tiempo ha expresado su preocupación por las pérdidas de la fuente de trabajo, por la pérdida de empleo, por la caída del consumo, ha sido una constante. Desde el principio del 2016 para acá ha sido una constante. La expresión de las provincias ha sido casi una sola voz en cada una de las ocasiones. Desde la primera del 2016 hasta la última que se hizo en Salta hace un mes atrás, ¿no? En ella cada una de las provincias, reitero, dan a conocer cuál de su sector es el que más puestos de trabajo ha perdido. Esto no tiene una contrapartida de una respuesta de un gobierno nacional que solamente se ocupa a través de sus funcionarios de escuchar esto, pero no ha habido respuesta en todo este tiempo.
escuchan los planteos que hace Misiones, pero no hay respuesta. No hay el gobierno respuesta. nacional no tiene respuestas. Y con respecto al tema del desempleo o el empleo formal, vamos a informar algunos datos brindados por el IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Censo de la provincia de Misiones, respecto a los números del primer trimestre del año. Indica que la desocupación en Posadas se ubicó en el 4.9%. Allí se dan datos como por ejemplo el siguiente, que los habitantes del conglomerado urbano de la ciudad de Posadas somos 366.000 y la población económicamente activa 166.000 personas. 154.000 están ocupados, es decir, que registran trabajos en blanco, trabajos registrados. Otros 8.000 están desocupados, 25.000 tienen trabajo pero buscan una mejor opción, es decir que tienen un trabajo, si se quiere, informal, pero están buscando por superar su nivel de ingreso otra fuente de trabajo. Y hay 20.000 que son subdesocupados, las tradicionales que nosotros denominamos las changas, ¿no? Claro. Que se han incrementado en los últimos tiempos de forma bastante preocupante. Así que de un conglomerado, de una población de 360.000 personas, 4.9% es lo que indica las mediciones del IPEC aquí en la provincia de Misiones, en particular para la zona metropolitana que es el Gran Posadas. Y 164.000 empleos. Así es, 154.000. 154.000 personas ocupadas, ¿sí? Con empleo y registrados, por supuesto, ¿no? Bueno, el ministro también nos planteaba en la nota que le hicimos hace un par de días que hay preocupación por esa mano de obra que quedó fuera de la obra pública, o también aquellas manos de obra que fueron, por ejemplo, los empleados de comercio que trabajaban jornada completa y que pasaron a trabajar media jornada, o aquellos subocupados, como planteabas recién, que están buscando otras fuentes de ingreso porque sus trabajos o sea, los ingresos que tienen con esos trabajos no les alcanza para mantener la familia. Inclusive hay muchas empresas, muchos locales comerciales en Posadas, cuidado con este dato, que también han reducido sus horas laborales. Claro. Es decir, hay algunas personas que están trabajando solamente mediodía, han dividido los turnos, grandes cadenas que se han ido de Posadas, que han cerrado sus locales, algunos comercios muy antiguos que también han cerrado sus puertas. Bueno, esto influye indudablemente y dan este número del 4.9%, pero con atención con un detalle. Por primera vez la desocupación a nivel país en el primer trimestre del año, esto ya marcado por el INDEC, ha superado los dos dígitos. Estamos casi en el 11% de desocupación. Es una cifra muy, pero muy alta. Bueno, se hacen los planteos ante la Nación, no hay respuesta. Entonces le preguntábamos al ministro cómo salimos de esta situación, o qué necesitamos para salir de esta situación, y nos deslizó que Misiones necesita un gobierno nacional parecido a la visión que tiene la provincia al respecto de trabajo, el desarrollo y demás. Vemos la segunda nota. Los datos estadísticos son las medias nacionales. En el norte, los últimos datos en realidad el nordeste nos muestran a nosotros con una pérdida de fuente de trabajo en comparativo con las otras provincias que están por arriba de esa media regional. Lo que más nos preocupa a nosotros es la tasa además de la pérdida de fuente de trabajo, las tasas de trabajadores subempleados. ¿Qué son los trabajadores subempleados? Son los trabajadores que están en búsqueda permanente de otros puestos de trabajo, porque no le alcanzan sus propios ingresos, o que han perdido la condición de trabajador registrado y han pasado a ser un trabajador fuera del sistema registral, consecuencia de esto a su vez de condiciones que se pactan en algún caso hasta fuera de nuestra jurisdicción. A veces llegan acá acuerdos de las pymes nuestras con los trabajadores en esto de la reducción de la jornada de trabajo. Y en el sector comercial hay muchos que han pasado de jornada completa a media jornada. Esto, claro, pero más nos preocupa aún, y esto yo conversaba con el vicegobernador cuando lo recibieron la visita al delegado argentino de la Organización Internacional del Trabajo, es el sector de los jóvenes. Nosotros tenemos 40% de jóvenes entre 16 y 18 años a 24, que es el gran desafío del gobierno que vendrá, que se hará cargo a partir de diciembre, en darle una oportunidad a estos jóvenes. Por eso nosotros, la verdad que aspiramos a un gobierno nacional que sea lo más parecido a nuestro, que tenga en cuenta
que tenga en cuenta, que lo coloque en la agenda la importancia de incorporar al trabajo a los jóvenes y recuperar los trabajos para aquellos que han perdido. Ese es el gran desafío, claramente. Bueno, una de las preocupaciones que tiene la provincia tiene que ver con los jóvenes. El 40% de la población de Misiones tiene entre 16 y 24 años de edad. Es una población que está empezando a buscar su trabajo o que va a entrar al campo del trabajo dentro de muy poco tiempo y hay que ofrecerles esa salida laboral. Esa salida laboral. Exactamente, claro. Sí. ¿Qué datos contundentes, ¿no? que daba el ministro? Hay 2 o 3 cosas muy preciadas para el ser humano. Una es la salud, por supuesto, como todos siempre decimos, y la otra es el trabajo, ¿no? La posibilidad de que cada uno obtenga de su trabajo la remuneración necesaria como para sostener no solamente una familia, sostenerse personalmente, sino vincularse con el propio desarrollo familiar. Y hay algunos datos, Raúl, muy contundentes, lamentablemente contundentes a nivel nacional. Casi 2 millones de desocupados existen hoy en la República Argentina. 2 millones de desocupados. El desempleo llegó al 10.1%, lo decíamos anteriormente, en el primer trimestre del año 2019 y es el valor más alto, 2 dígitos, el 10,1% en los últimos 13 años. Es decir que indudablemente todas estas noticias que estamos viendo en cuanto al cierre de fábricas, que se van las empresas que cierran, las pymes que están en un nivel realmente alarmante de cierres de actividades, provocan precisamente esto. 250.000 nuevos desocupados en el último año. ¿Cómo se mide esto? Bueno, enero-marzo del año 2018, enero-marzo del año 2019. Es mucho, 250.000 desocupados. Y Argentina, que se estima una población de 41,1 millones de habitantes, tiene 1.960.000 personas que no consiguen trabajo. Es realmente 2 millones. Realmente es una cifra impactante para aquellos que, como vos decías recién, tienen su familia, los chicos crecen, estudian, quieren un desarrollo profesional, quieren un desarrollo laboral y lamentablemente no están las condiciones dadas para obtener ese primer empleo. Bueno, tenemos, César, un video más, una parte más de la nota con el ministro Juan Carlos Agulla, el ministro de Trabajo, donde habla de las pretensiones que puede tener la Nación de imponer también alguno de sus candidatos ahora en las elecciones. ¿Vemos el videito? La definición política, como dice usted, de defender la oferta electoral de representantes misioneros que se sitúen en el Parlamento Nacional, teniendo clara las políticas más potentes, las más poderosas, y defenderlas. Creo que solamente ellos van a estar en condiciones de defenderlas. Nosotros ya hemos tenido conversación con, por ahora solamente con 2 de los diputados de la Renovación, con Diego Sartori y con Ivonne Esquino. Ivonne nos acompañó en esta visita que nos hizo el representante de la Organización Internacional de Trabajo, y tienen ambos la misma observación que tenemos nosotros respecto de la defensa de las políticas públicas en un tema que va a ser central en el próximo gobierno, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo. Claramente la definición política, muy certera, por cierto, porque la verdad que yo recuerdo desde el origen mismo de la Renovación la pretensión del gobierno nacional de poder definir no solamente los candidatos nuestros, sino las políticas que desde Nación obviaban la presencia de los gobiernos provinciales. En reuniones recientes, semana próxima pasada, en Buenos Aires, uno de los temas tratados tiene que ver con la herramienta del procedimiento preventivo de crisis de empresas. Fue uno de los temas. Y la verdad que vuelva a surgir una pretensión del gobierno federal no solamente de desatender, sino de desconocer las potestades que los gobiernos provinciales tenemos, ¿no? Es una discusión que sigue abierta
y es una discusión en que las provincias tenemos absolutamente claros cuáles son las potestades que nosotros tenemos para definir en el terreno del trabajo, ¿no? Tenemos, pero además son potestades establecidas en la Constitución provincial, y algunas de las cuales en las legislaciones provinciales, como la que usted señala, que nosotros vamos a seguir defendiendo. Y cuando digo nosotros, digo los funcionarios que tenemos responsabilidad social, política e institucional, y los candidatos propuestos por la Renovación, que van a ir a hacer valer esas potestades del gobierno de la provincia de Misiones en el Parlamento Nacional. Bueno, interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. Hace una defensa de la posición de Misiones Así es. frente a las cuestiones nacionales. Nosotros nos quedamos sin tiempo en este bloque, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Bueno, muchísimos temas con el ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla. La verdad que haciendo todo un repaso de la situación en la que está pasando Misiones en cuanto al trabajo, la situación nacional, las pretensiones del gobierno, las tensiones en el área de trabajo entre provincia y nación. Y tenemos dos pequeños videos más. Vamos rápido al tema, si podemos desarrollar el resto de los temas que tenemos preparados. La realidad del trabajo en Misiones, la cantidad de trabajadores y los sectores preponderantes es otro de los temas con los que estuvimos charlando con el ministro Agulla. Nosotros tenemos hoy una masa, a ver, es una aproximación, una masa de trabajadores que está en el orden de los 100 y piquito de 1000 trabajadores. Esto incluye el sector, diversos sectores de la economía de nuestra provincia. Los sectores más dinámicos de la economía hoy son industria, comercio, y de industria el sector, todo lo que tiene que ver con el sector agroforestal, el sector comercial, y un sector que se ha potenciado mucho en estos últimos años, el sector turístico. Cuando hablamos de turismo hablamos de hotelería, gastronomía, servicios. Ese es el sector, y además creo que este es el sector que ha logrado que nosotros sostengamos muchas fuentes de trabajo, más otros planes provinciales específicos para sostener el empleo en nuestra provincia, como son los planes que yo digo, son más que financieros, son planes para sostener el empleo, son planes dirigidos a sostener el empleo, como la obra misión. La obra misiones realmente es una definición política de este gobierno muy importante. Ha permitido sostener el empleo en este sector del comercio, que con las asimetrías y venía con las asimetrías, ha permitido sostener, por lo menos que no haya tanta pérdida de fuentes de trabajo como en otras jurisdicciones del país. Bueno, ahí resumía el ministro: comercio, industria, foresto-industria y turismo como los promotores o los generadores de empleo, de fuentes de trabajo. Y también hace hincapié en lo que venías hablando hace muchos programas, que es los Ahora Misiones. Que fue indudablemente un incentivo para muchos comercios. Esto permitió sostener quizás una masa de empleo muy importante en los comercios adheridos precisamente a este tipo de programas. Y cuando escuchaba atentamente al ministro Agulla diciendo de las estrategias que intenta o que tiene Misiones respecto al empleo, digo, ¿cuánta diferencia hay con la nación que el gobierno del presidente Macri ha eliminado el Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, lo ha convertido en una subsecretaría, es decir, le bajó de rango, forma parte de sus prioridades. Digo que qué cuestiones muchas veces que nosotros como ciudadanos, como electores, debemos tener en cuenta cuando hay este tipo de propuestas, ¿no? Fijarnos bien hacia dónde va precisamente, o hacia dónde pretende ir el rumbo de un gobierno. En este caso el gobierno provincial, que está haciendo todo lo posible para mantener la fuente laboral y generar nuevas posibilidades de invertir en Misiones para que eso genere empleo, y la situación del gobierno nacional. Bueno, y para ver el último video, la última entrevista la última parte de la entrevista con el ministro Agulla, voy a reiterar unos datos que hablamos recién.
El 40% de la población misionera tiene entre 16 y 24 años de edad y es un sector de la población que está comenzando a demandar trabajo o va a demandar trabajo en los próximos años. De eso también habla el ministro Agulla. Vemos el video. Estamos trabajando para dejarle al gobernador alguna propuesta en esta dirección. De hecho, que ya me reuní con el sector empresarial y con el sector sindical con vistas a elaborar una propuesta de trabajo. Inicialmente la propuesta de trabajo tiene que pasar por potenciar gerencias de empleo que, el programa nacional, especialmente el gobierno que le antecedió al actual, generó unidades de gestión que denominó gerencias de empleo, ¿no? En nuestra provincia se crearon, creo que son 29 en total, pero con una relación de gobierno nacional y los gobiernos locales, no con el gobierno provincial, sino con los gobiernos municipales, ¿no? Creo que la política ha sido errónea del gobierno nacional en ese sentido, porque las definiciones de las políticas públicas deben estar en cabeza del gobierno provincial, ¿no? Quien debe definir las mejores direcciones, digamos, en función de los sectores económicos más activos, o en función, en todo caso, de los sectores económicos más activos con relación a la formación técnico-profesional que requiere la mano de obra local. Ahí hay una unidad de gestión que el gobierno provincial debe sacar provecho. Por eso la propuesta va a ir encaminada a potenciar a esas unidades de gestión en los municipios, y especialmente en aquellos municipios, especialmente en aquellos municipios donde las actividades económicas más potentes sean aquellas en los cuales la provincia quiere repotenciar, asignarle valor. Y lo que está haciendo falta, y por eso la propuesta nuestra para el gobernador electo, será una mejor coordinación, que puede estar en cabeza de este Ministerio de Trabajo, como puede estar en cabeza de lo que el gobernador en definitiva decida. Bueno, decía Agulla, para cerrar con este tema, que están trabajando para dejarle una serie de propuestas al gobernador electo que tienen que ver justamente con las gerencias de empleo para poder potenciar, o que la provincia decida dónde potenciar determinados trabajos en función de la demanda que tengan determinadas regiones de la provincia. Así es. Me parece muy interesante. Bueno, y mientras tanto tenemos una serie de noticias que tienen que ver con Misiones. Así es. Hoy el gobierno de la provincia de Misiones depositó 80.485.000 pesos a productores tabacaleros. Están cobrando desde esta mañana, los productores tabacaleros están percibiendo sus saberes. Corresponden a 3.196 productores tabacaleros del tabaco Burley y 647 colonos que han plantado tabaco criollo misionero. Bueno, ya están depositados los fondos para percibir este retorno del tabaco aquí en la provincia de Misiones. Atención, empleados públicos, mañana plata para todos, ¿eh? El gobierno provincial anunció que mañana estarán depositados los saberes para la administración pública provincial, tanto del sector activo como del sector pasivo. Creo que esa noticia ya la tenían. Así es. Y bueno, y hay una noticia también muy interesante, porque el próximo día viernes, 2 de agosto, va a comenzar a funcionar la ruta aérea Iguazú-Madrid. Aero Europa, una línea aérea del viejo continente, comenzará con los vuelos que serán 2 por semana desde Iguazú hasta Madrid. Esto indudablemente fue gestionado por el gobierno provincial, por el propio gobernador Pasaracua en su momento, con el secretario de Turismo de la Nación. Finalmente esta empresa ha decidido hacer este viaje directo, 10 horas, 15 minutos, de Iguazú a Madrid. Así que se abren nuevas posibilidades para el turismo en la provincia de Misiones, y en particular para nuestra meca del turismo, que es las cataratas del Iguazú. Fue parte justamente de las gestiones que llevó adelante el Ministerio de Turismo, como decías bien vos, el Ministerio de Turismo de la provincia, como decías, con nuestro gobernador en las reuniones que tuvieron en las ferias de turismo de España. De Exactamente, ahí pudieron avanzar con
con este vuelo que el viernes ya es un logro. Ya Así es. es. Y viene completo. Exactamente. Le hago una recomendación. Si usted durante el mes de agosto le sobra 31.426 pesos, puede comprarse un ticket y se va de Iguazú a Madrid en 10 horas y 15 minutos. Así Breve, que una linda alternativa, ¿no? ¿Tenés más información? Más información para decir que en la jornada de hoy, se sigue desarrollando el programa Ahora Gas en toda la provincia de Misiones. Hoy la distribución de gas en garrafas, 340 pesos la carga de 10 kilos, estuvo la distribución en San Antonio, en Dos Hermanas, en Los Helechos y en San Ignacio durante esta semana. Así que sigue muy vigente el programa Ahora Gas, que está dando muy buenos resultados. Y atención, porque también en la jornada de hoy, en la mañana de hoy, en la ruta provincial, el tramo terrado de la ruta provincial número 3, entre Cerro Azul y la ruta provincial costera número 2, en las cercanías de Colonia Taranco, Vialidad Provincial y el Gobierno de Misiones han dejado inaugurados 2 puentes sobre el arroyo Liso 1 y Liso 2. Una solución vial de calidad para los productores de esa zona, que ya no tendrán que ahora permanecer aislados en épocas de intensas lluvias, porque estas 2 obras que son puentes del programa 100 puentes que construye la Dirección Provincial de Vialidad, fueron inaugurados por el propio gobernador Pasaracua, el ingeniero Estelato y el intendente Dudek de Cerro Azul en la mañana de hoy. Bueno, te quedaste sin información. Hay más Nos información. quedamos sin tiempo. También, eso es fundamental. Bueno, nosotros volvemos a encontrarnos el próximo martes. Muchas gracias, César. Gracias a usted. Mucha información nuevamente, así que retomamos el martes. Y ya cerquita las paso, Ya cerquita del espacio, sí. Sí. A pocas horas, digamos. Bueno, volvemos a encontrarnos el próximo martes. Muchas gracias.